Los recientes atentados suicidas en Rusia pusieron nuevamente en escena a la guerrilla chechena. Aunque el primer ministro ruso Vladimir Putin se lo tome como una afrenta personal, la mortífera reaparición de las guerrillas chechenas a las que se creía acabadas, golpeando en el corazón del aparato de seguridad ruso, no es más que un nuevo capítulo de la guerra de más de 2 siglos que este indómito pueblo lleva adelante contra Rusia en pos de su independencia. Los subterráneos de Moscú ya habían sido objeto de otros ataques con bombas atribuidos a la insurgencia chechena en febrero y agosto de 2004. Pero luego de la toma de una escuela de Beslan, Osetia del Norte, en septiembre de 2004, por un comando checheno que terminó en una masacre tras el asalto a sangre y fuego emprendido por las tropas especiales de Moscú, no se habían registrado ataques mayores en territorio ruso. Putin tiene motivos para la ira y el desconcierto. La denominada Segunda Guerra de Chechenia, lanzada en 1999 y que terminó de arrasar a este castigado país del Cáucaso, causando la muerte de unos 50.000 civiles y 11.000 soldados rusos, fue la que respaldó sus más importantes logros electorales y su fama de hombre de hierro. Por otro lado, el primer ministro ruso, convencido de que había logrado aplastar definitivamente a esta tenaz milicia independentista luego de asesinar a sus principales líderes e instalar a un gobierno prorruso, declaró oficialmente concluidas en abril de 2009 las operaciones de contrainsurgencia en Chechenia y ordenó el retiro del grueso de las tropas federales. Por eso, el golpe del lunes 29 de marzo de 2010 en Moscú, con 2 atentados suicidas simultáneos en el subterráneo de la capital rusa que causaron 39 muertos y decenas de heridos, es una resurrección que no está dispuesto a tolerar porque desafía al núcleo simbólico de su poder. El mensaje de los chechenos no tiene matices. Uno de los atentados ocurrió en una estación de subterráneo cercana a los cuarteles centrales del Servicio de Seguridad Federal, o FSB, sucesor de la KGB, de donde salió el propio Putin. Y se cree que el blanco original era el propio Ministerio de Defensa ruso. En una ofensiva sin pausas, el miércoles 31, otros 2 ataques suicidas, esta vez en la provincia de Dagestán, situada al este de Chechenia, causaron la muerte de 12 personas, entre ellos 9 policías, que los chechenos ven como representantes de Moscú. El jueves, otra explosión en la frontera entre Chechenia y Dagestán causó la muerte de 3 supuestos militantes que transportaban una bomba casera. Y Putin puso a Rusia en alerta total. Не исключаю, что действует одна и та же банда. Не буду сейчас давать каких-либо характеристик по этому поводу. Все сказано в связи с трагическими событиями в московском метро. Добавлю только, что для нас не важно, в какой части страны совершаются преступления подобного рода. Не важно, кто становится жертвами этого преступления. Люди какой национальности, либо какого вероисповедания, мы исходим из того, что это преступление против России. Los rebeldes chechenos se responsabilizaron por la operación de Moscú mediante un video enviado al sitio web pro-independentista Kapsat Center.
El portavoz del mensaje es el líder checheno Doka Umarov, quien advierte que el propósito de su movimiento es llevar la guerra a las ciudades rusas en represalia por los asesinatos, desapariciones forzadas y torturas que las fuerzas del Ministerio del Interior ruso y el gobierno pro-Kremlin de Chechenia cometen en el Cáucaso. Эти обе операции произведены по моему приказу, и они не последние, иншаллах. Но за эти два операции я хочу особенно подчеркнуть, в связи с чем они были произведены. Как мы все знаем, в 2010 году, 11 февраля, сотрудниками бандитских формирований под названием ФСБ на территории Ростов села была проведена операция по уничтожению мирных граждан. И я вам гарантирую всем россиянам, которые вы непосредственно посылаете сюда, содержите эти свои спецслужбы, которые творят эти бесчинства, банд-группы ваши, которые здесь на нашей территории Кавказа, что это не последняя операция, эти операции будут продолжаться, и они будут, иншаллах, продолжаться на вашей территории. Doka Umarov tomó el liderazgo rebelde en 2006, luego de la muerte del más temido de los comandantes chechenos, Shamil Basayev, y de otros importantes jefes rebeldes. Es un veterano de las dos guerras de Chechenia, quien fue herido varias veces en combate, como lo prueban las cicatrices que exhibe en su rostro. Umarov proclamó la abolición de la República Chechena de Ichkeria y su reemplazo por un emirato islámico que incluye también el territorio de Dagestán. Según la información que maneja el FSB, el líder checheno dirige un grupo de menos de 500 combatientes, divididos en células de entre 10 y 12 hombres cada una. Aunque estos números no pueden ser confirmados por fuentes independientes, es probable que contando los simpatizantes y los chechenos que se suman a las filas de la guerrilla a raíz de las cotidianas violaciones a los derechos humanos cometidas por las fuerzas rusas en territorio checheno, esta cifra podría ser bastante superior. De todos modos, es evidente que la insurgencia maneja una logística importante si se tiene en cuenta la complejidad de transportar explosivos desde Chechenia a Moscú y hacerlos detonar en una de las zonas más vigiladas de la ciudad. El grupo de Umarov ya ha atacado con anterioridad ductos de gas y petróleo, plantas eléctricas y líneas de alta tensión en toda Rusia, lo que lo convierte en una pesadilla para el Kremlin. Luego de los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, Putin vio la oportunidad para sacarse los guantes con los independentistas y desviar las críticas de Occidente por su manejo discrecional de la situación en Chechenia. Su principal estrategia fue englobar a toda la insurgencia chechena como una variante más de los fundamentalismos islámicos y parte de la red Al-Qaeda de Osama Bin Laden. Pero este reduccionismo con fines políticos es discutido por varios especialistas en el Cáucaso. Expertos del Centro de Estudios de Cáucaso de Moscú, por caso, afirman que el Islam no tiene raíces muy profundas entre los chechenos y que ha jugado un papel limitado en la rebelión contra Rusia en el pasado. Aunque no se puede negar que líderes como Basayev y ahora Umarov tienen a las vertientes radicales del Islam como motivaciones para combatir a los rusos, parece más lógico que son la cotidiana represión de civiles por parte de Moscú y del gobierno prorruso encabezado por Ramzan Kadyrov, así como una cultura marcial en la que cada niño es visto como un soldado apenas cumple 12 años, las principales razones de la persistencia de esta guerrilla dispuesta a todo. En la misma línea de esta tesis, destacados investigadores del Proyecto Chicago sobre seguridad y terrorismo publicaron en The New York Times, al día siguiente de los atentados en Moscú, que el auge de los ataques suicidas emprendidos por militantes chechenos, entre ellos muchas mujeres, no tendría que ver con una yihad global como pretende el Kremlin, sino con una táctica militar racional de última instancia. Como hemos descubierto en nuestras investigaciones en el Líbano, Cisjordania, Irak, Afganistán, Sri Lanka y otros sitios, las campañas de terroristas suicidas son casi siempre el último recurso contra la ocupación militar extranjera. Chechenia es una demostración de este fenómeno en acción, afirman en el reporte. Justamente, se trata de una guerra de independencia que se libra con modos brutales por ambas partes. Una brutalidad que al parecer no hará más que aumentar, como anticipó el presidente ruso Dmitry Medvedev. Вообще, всем государствам, которые сегодня борются с терроризмом, нужно еще раз взвесить
какие средства допустимы против террора. По всей вероятности, перечень этих средств не только для нашей страны, а вообще должен быть расширен, и они должны быть не только более эффективными, но и более жесткими, если хотите, более жестокими. Es difícil, sin embargo, imaginar que pueda aplicarse mayor crueldad y dureza a un conflicto que ya ha cobrado la vida de decenas de miles de civiles. Según un informe del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, solo en 2009, 916 personas murieron en el Cáucaso Norte a raíz de esta guerra latente. Pero está claro que una voluntad de independencia que se prolongó a lo largo de 200 años no puede ser aplastada tan fácilmente, como escribió el novelista ruso Mikhail Lermontov, ya en el siglo XIX, luego de participar de una campaña contra los chechenos. Su Dios es la libertad. Su ley es la guerra. Esos ojos, ¿no? Esos ojitos de los chicos. Miraba al nene y pensaba que Ramzan Kadyrov, que lo veíamos ahí, el presidente checheno, ese muchacho de pelo rubio, duro, jovencito, pero que es el presidente de Chechenia, no dice que no se necesitan ni orfanatos ni asilos, porque en realidad en Chechenia son las familias las que se ocupan de la gente, como una manera de esconder, digamos, la orfandad, los niños que quedaron huérfanos por la guerra, precisamente, la gente que no tiene casa, es decir, trata de mostrar una especie de Chechenia Truman Show, me gusta decir a mí, ¿no? A partir del momento en que el Kremlin empezó a dar dinero para que se reconstruyera lo que se había destruido durante las guerras, está todo limpio. La desocupación sigue rozando igual, el 40%, el 50%, el 36%, los más generosos, digamos. Pero está todo como limpio, como ordenado. La cuestión musulmana está muy fuerte en este momento, si bien siguen siendo aliados del Kremlin muy estrechos, la cuestión musulmana está muy, muy firme, al punto que hay los llamados crímenes de honor, con mucha frecuencia también en Chechenia, es decir, hermanos o padres que salen a matar cuando supuestamente el honor de las hijas fue vulnerado. Esto ocurre en Chechenia, que no es un país en el sentido estricto, sino que es una república dentro de la Federación Rusa que reclama su independencia, como varias dentro del Cáucaso. 200 años. Como varios dentro del Cáucaso, y no es desde los últimos años, no es desde, digamos, desde la caída de la URSS que hay problemas con Chechenia, ya Stalin los había deportado en su momento también. Hay, digamos, las raíces son profundas. Ahora, ¿podemos recordar las cifras? Porque acá se hablaba de 50.000 muertos solamente en la última guerra, pero las cifras son mayores si tomamos las dos guerras. Es que hay un problema, porque ¿a qué llamamos la última guerra? La primera la tenemos clara, que fue del 94 al 96, la lanzó Boris Yeltsin, y la terminó con un armisticio humillante para los rusos, que habían dejado además regado de la tierra chechena de cadáveres de soldados rusos. En el 99, todavía siendo premier, Putin lanza la Segunda Guerra, que teóricamente en abril del año pasado terminó. A fines de año se fueron los últimos soldados, o la mayoría de los soldados que quedaban. Pero terminó la Segunda Guerra. Bueno, en el video lo que está diciendo justamente es, miren, salgan del Cáucaso, ustedes no ven lo que nos pasa a nosotros. Por eso le hacemos a ustedes Y esto. en cuanto a cifras, está bien lo que está en el informe que escribió Francisco, pero lo que hay que sumar es lo que tiene que ver. Se hablaba de 80.000 en la primera, estamos hablando de víctimas en general. Lo que pasa es que hay muchísimas víctimas civiles, no estamos hablando de una guerra convencional de ejércitos, estamos hablando de guerra con guerra de guerrillas. Y estamos hablando de abusos tremendos de las fuerzas rusas durante todos estos años. Y estamos hablando de abusos tremendos también de fuerzas chechenas prorrusas contra la población que no se aviene, digamos, a reconocer al poder central. Es muy complicado. Pero está Daguestán también, porque lo que vino ocurriendo con la llegada de Kadyrov como presidente, que le fue a terminar el trabajo al Kremlin, es que lo que se aplastó en Chechenia se irradió y radicalizó en los alrededores, en Ingushetia y en Daguestán, como vimos esta semana. Pero además hay una paradoja con la cuestión nacional. Por lo general, los poderes centrales que oprimen a una minoría dicen, el tema es la pobreza. Si nosotros mejoramos su condición de vida, se van a olvidar de la reivindicación independentista. Pero nunca lo hacen. Ahora, es lo que hace el gobierno turco respecto a los kurdos. Dicen, vamos a invertir mucho, pero después tenemos que invertir. Lo que pasa es que esa sí es la respuesta inteligente, y de hecho el presidente Medvedev, que viene demostrando bastante sensatez, por lo menos en sus declaraciones. El tema es que ahí hay un
gobierno, es verdad que hay un presidente, pero hay un primer ministro que es quien conduce el gobierno, digamos. Pero las declaraciones de Medvedev en relación a esto, diciendo podemos terminar con todos los terroristas, podemos exterminar, eso lo sabemos hacer. El problema es que tenemos que terminar con el atraso. Y de hecho, hace muy poco, en enero, habían mandado un enviado especial del gobierno a Chechenia, un empresario brillante que supuestamente iba para terminar con el atraso en Chechenia. Supuestamente. Ahora, supuestamente, digo, fue con esas intenciones. Y ahora que del lado checheno o del lado de Daguestán se devuelve con terrorismo, ¿qué se hace? ¿Se frena entonces sacar a esa región del atraso? La cuestión nacional no se resuelve con inversiones. Ahora, hablando de empresarios brillantes y de inversiones, ¿qué incidencia tiene en toda esta historia el tema de las razones estratégicas que tienen que ver con el petróleo del Cáucaso, que sea un área de transporte fundamental? Es que básicamente es eso último, porque si bien hay... ¿Moscú dejaría eso? ¿O no es parte también de decir, este control no lo podemos ceder de ninguna forma? Lo que pasa es que la verdad que yo creo que hay que olvidarse de la posibilidad de que las repúblicas del Cáucaso pasen a ser independientes. Es decir, esto ocurrió muy brevemente en la historia de Chechenia, fue muy poquitito tiempo, hubo una Chechenia independiente después de la Primera Guerra que no duró nada, pero porque además no están dadas las condiciones. No, de la Primera Guerra de Chechenia. Porque incluso Umarov, que lo veíamos recién, formó parte de ese gobierno, el propio Basayev formó parte de ese gobierno y muchos que están en el exilio. El problema es que no están dadas las condiciones, porque claro, de golpe les tiran un país, bueno, ahora te haces cargo. No es así, entonces los ven fracasar y entonces vuelven. Entonces pensar que eso va a terminar, no lo veo. La cuestión es ver de qué manera, yo sí creo que hay que sacar del atraso y que se puede pensar que se termine esta radicalización. Sí, pero es muy difícil pensar que una mayoría que oprime a una minoría se dedique justamente a invertir para esa minoría. Bueno, pero mira, Pedro, por lo general no es así. Mira, yo suelo ser muy crítica, pero al mismo tiempo todavía trato de conservar como una cuota de esperanza. Y esta semana, entre las barbaridades que se decían en relación a que vamos a usar métodos más crueles, en que, bueno, a lo mejor volvemos a la pena de muerte, qué pena que no tenemos la pena de muerte, también se dijo otra cosa, y se dijo, el Cáucaso somos nosotros, no somos diferentes. Lo dijo el gobierno ruso, lo dijo Medvedev y lo dijo Putin. No están atacando en un lugar, o sea, no son gente que viene de un lugar que no es nuestro. Somos nosotros. Esa es la idea. Pero los chechenos dicen, no somos nosotros, somos diferentes. Es lo mismo verdad, que dicen los kurdos. es verdad. Los turcos dicen, los kurdos no tienen identidad propia, ahora hay que invertir ahí. Pero los kurdos dicen, no, nosotros tenemos identidad propia. Sí, los catalanes también, y están un poquito mejor económicamente. Y probablemente sí, pero la se quieren situación... separar mucho. Sí, pero la situación probablemente se lleva mejor adelante. Bueno, es un tema para debatir. Cuando hay plata, ¿no?